Buenas tardes. El tema a desarrollar a continuación es plantas en páramo y formas de vida vegetales. Este tema está desarrollado por Luisa Manrique. y la persona que está hablando, Catherine Barón. Bueno, páramos. Los páramos son ecosistemas únicos en el planeta debido a que se encuentran solo en el continente americano. Están en los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica. La mayoría se encuentra ubicado en la cordillera de los Andes, salvo los que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta y los que están en el país de Costa Rica. Los páramos poseen una vegetación que los caracteriza, pero además de ello poseen condiciones climáticas del suelo y de altitud que los hacen sistemas y ecosistemas singulares. En Colombia, los páramos ofrecen diversos servicios ambientales como la biodiversidad única que albergan y los paisajes y los suelos, en particular por su capacidad de fijar el carbono atmosférico. Los nacimientos de los principales ríos de Colombia se originan en zonas de páramo, donde se producen procesos de almacenamiento y regulación hídrica. Los páramos colombianos abarcan aproximadamente el 2,6% de la superficie del país. Y pues en las diapositivas se puede observar el páramo Guacheneque, que es donde nace el río Bogotá, y el páramo de Santurbán. Franjas o zonas de la alta montaña. Aunque el paisaje de la alta montaña es muy variado en cuanto al cubrimiento de la vegetación y las características de distribución de los distintos organismos, su ecología y su biota, es factible y es importante reconocer las siguientes franjas. La franja altoandina es aquella que está entre los 3.000 y 3.200 metros, constituye una franja, es decir, una zona de transición entre las demás comunidades ecológicas. La vegetación es de la montaña cerrada y la parte abierta pues, de la montaña. Las comunidades incluyen el bosque alto. Según José Cuatrecasas, los páramos tienen las siguientes formaciones: páramo bajo o subpáramo. Se le define desde 3.200 hasta 3.600 metros, conocido también como páramo bajo y considerado como una zona de transición entre el límite superior del bosque altoandino y el páramo propiamente dicho. Presenta muchos arbustos y árboles bajos que proceden del bosque adyacente, entremezclados con la vegetación propia del páramo. Está directamente relacionado con la poca disponibilidad de nutrientes y el exceso de acidez del suelo, con la alta tasa de transpiración y las fluctuaciones constantes de temperatura, luminosidad, radiación y el número de días con heladas. En la franja subparamuna se presentan de cerca de 112 comunidades vegetales. Alguna de la vegetación que caracteriza a esta franja son Pencantila, Vaccinium y Bejaria. La segunda franja o zona es el páramo de las gramíneas o el páramo propiamente dicho. Sus límites se extienden entre los 3.500 y 4.100 metros. De las tres franjas, esta es la más extensa y la mejor consolidada ecológicamente. Allí las temperaturas varían entre los 10 grados y menos 2 grados centígrados. La principal característica de esta zona es su vegetación. Cuenta con 146 comunidades vegetales donde se caracteriza y predominan los frailejones o los rosetales. Ahí en las diapositivas se pueden ver una especie de espileta y pues dos especies de espiletia y una especie de pajonal. Bueno, la última franja es la del superpáramo. Es una franja situada por encima de 4.100 metros, llega hasta el límite inferior de las nieves perpetuas, se caracteriza por la discontinuidad de la vegetación y la apreciable superficie del suelo desnudo. La cobertura y la diversidad vegetal disminuyen sensiblemente hasta llegar a un crecimiento de pocas plantas aisladas y predominio del sustrato rocoso. En el superpáramo ocurren heladas durante todas las noches del año y la temperatura media fluctúa entre los 0 grados centígrados y los 6 grados centígrados, con fuertes oscilaciones térmicas que pueden alcanzar los 25 grados centígrados durante los días soleados y temperaturas mínimas de menos 2 grados centígrados. Bueno, este hábitat
Cuenta con 69 tipos de comunidades vegetales y entre los más conocidos encontramos Valeriana plantaginea, Lycopodium crassum y Senecio canescens. En 1934, Ronquier propone un sistema de clasificación. Ese sistema de clasificación se basa en el grado de protección otorgado a los brotes vegetativos pues, de la planta a partir de las yemas que sobreviven a una temporada de un clima adverso, es decir, de la supervivencia de la planta brotando en la estación climática pues, adecuada. Durante la temporada desfavorable, las plantas también pueden sufrir modificaciones que pueden variar desde la muerte total o parcial de la planta hasta las modificaciones pues, del sistema fotosintético de la planta. El sistema de clasificación de Ronquier se aplica a las plantas vasculares. Bueno, las especies de un determinado lugar se agrupan en las clases de formas de vida. Dentro de cada clase, las especies se asignan a un grupo de formas de vida y dentro de cada grupo hay un tipo de subgrupo. En la imagen se logran observar los tipos básicos de las formas vitales. La primera forma de vida que podemos encontrar son los terófitos. Son anuales, plantas cuyas parte vegetativa muere tras la producción de semillas, completan su ciclo vital dentro del año y pasan el periodo desfavorable, el cual es el frío de sequía, en forma de semillas. Por sus tallos se pueden distinguir los muy altos, que son los macroterófitos, y los más pequeños, que son los nanoterófitos. Bueno, este estudio se enfocó en las formas de vida en páramo. Entonces, una de las formas de vida que podemos encontrar en los páramos son los terófitos, en el cual el género que podemos encontrar es Campanula, una especie es Campanula lusitancia. Esta especie comprende 420 especies más distribuidas principalmente en regiones templadas del hemisferio norte. Suelen ser arbustivas y también hay algunas hierbas anuales, cuya parte vegetativa muere tras la producción de semillas. Podemos encontrar diversidad en especies en los páramos de Colombia, también en Venezuela, Ecuador y Perú, como lo es Lobelia tenera, perteneciente a la misma familia que Campanulaceae. Bueno, la siguiente forma de vida que podemos encontrar son los geófitos. Son plantas perennes que muestran de forma periódica la reducción del sistema completo aéreo a órganos de almacenamiento, incluidos en el suelo. De esta forma, en el periodo desfavorable subsistente, merced a órganos perdurantes subterráneos, bulbos, rizomas, tubérculos, raíces engrosadas, etc. Bueno, otra forma de vida en páramo, especialmente de los geófitos que podemos encontrar, es la especie Iris sisirincum. Esta perenne, original de Europa, puede llegar a alcanzar 20 centímetros de altura y 10 centímetros de anchura. Sisiricium pertenece a la familia de Iridaceae. Podemos encontrar esta familia en los páramos de Centroamérica hasta Bolivia. Otra especie que podemos encontrar es Syzygium jamesoni, especie colombiana ubicada especialmente en Nariño, y se reportan 3 para el páramo de Chingaza. Es una hierba cespitosa de 30 a 50 centímetros de alto, presenta tallos longitudinalmente aristados, estrechamente alados hacia el ápice rectos y con coriáceos. Hemicriptófitos son plantas perennes que muestran una reducción periódica en las partes aéreas. Estas quedan reducidas en un periodo desfavorable, restando las yemas de reemplazo a ras del suelo. Algunos de los subtipos que se encuentran en este grupo son los decumbentes, los reptantes y los rosulados, que tienen una gran variedad en el páramo. Un ejemplo de los hemicriptófitos que se pueden encontrar en el páramo es la especie de Euphorbia orbiculata. Es una hierba rastrera de hojas rojizas, tiene unas flores blancas y bota una sustancia como un látex blanco. Es de la familia Euphorbiaceae. Esta familia se caracteriza por ser hierbas, arbustos y árboles pues que botan una sustancia de látex. A veces tienen una consistencia carnosa, cactiformes,
Sus hojas son generalmente simples, es compuestas, palmadas, alternas, opuestas, con estípulas o pueden o pueden estar transformadas en espinas o glándulas. Bueno, otra especie que podemos encontrar es Orithropium peruvianum. Podemos encontrarla en Colombia hasta Bolivia, especialmente en los páramos de Colombia. Es una hierba con tallos acualescentes y presenta estípulas ausentes. En Colombia se puede encontrar en Bogotá. Es una especie común entre los pajalones, en los bosques de Polilepis y se encuentra también en los bordes. En zonas con suelos húmedos, prefiere las regiones naturales tales como los matorrales, los bosques y los bosques húmedos, al igual que los páramos. Caméfitos son plantas perennes, leñosas o herbáceas. Se clasifican aquí las plantas cuyas ramas maduras o sistema caulinar permanece todo el año dentro de los primeros 50 centímetros por encima de la superficie del suelo o que crecen más de 50 centímetros. Entre los subtipos podemos encontrar reptantes, rosulados, suculentos y sufructicosos. Una especie que abarca o está en ese grupo es Puya lineata, es una especie nativa colombiana. Esta es una roseta AQL, tiene 80 centímetros de altura, con hojas angostamente lineares, inflorescencias centrales y flores azules. Bueno, ese tipo de roseta son rosetas cuya disposición de hojas está sobre el tallo, es radial o circular, pero el tallo no es diferenciable. Speletea barclayana es otro ejemplo de los caméfitos. Esta es una especie de roseta caulescente de 2 metros de altura, pertenece a la familia Asteraceae, es un frailejón montoso, la disposición de la hoja sobre el tallo, en la cual el tallo no se podía diferenciar. Lianas, aquí están las plantas que germinan en el suelo, pero se aprovechan de la biomasa de otras plantas inertes para poder alcanzar la luz. Allí se encuentran los bejucos y las plantas trepadoras. Bueno, Passiflora viscuspidata es una especie que podemos encontrar en Colombia, Santander, en el municipio de Ongaza. Son plantas trepadoras. Colombia posee 48 especies de ellas y algunas de ellas se encuentran endémicas. 45 de ellas exclusivamente andinas y una compartida con la región pacífica. Es un bejuco trepador con altura máxima de 3 metros y flores rojizas con estambres verdosos. Las pasifloraces son lianas y enredaderas que trepan por medio de los zarcillos, aunque existen especies arbóreas o arbustivas. Sus hojas son alternas y con estípulas. Otra forma de vida que podemos encontrar son los fanerofitos. Son plantas leñosas o herbáceas viváceas cuyas yemas de reemplazo se encuentran por encima de los 50 centímetros del nivel del suelo o en plantas reptantes del arranque del tallo. En el periodo desfavorable, las yemas se encuentran por encima de 0,5 del suelo. El Quercus humboldti es una especie de roble de la familia Fagaceae. Es un árbol que mide entre 20 metros con una inflorescencia café claro y un fruto café. Se encuentra en Panamá y Colombia. La otra especie de ejemplos para los fanerófitos sería la Drimis granadensis. Es una especie de árbol nativo desde el sur de México y toda Centroamérica hasta Colombia. Se encuentra en Perú, Ecuador y Venezuela. Es llamada canelo de páramo y es un árbol con altura máxima de 12 metros y sus flores son blancas. Otra forma de vida son los epífitos. Son plantas que germinan sobre otras plantas sin parasitarlas, cuyos cadáveres permanecen erectos, postes telegráficos. Se pueden distinguir por un lado los epífitos obligados o facultativos. Se caracterizan por una marcada modificación de los órganos vegetativos o con posibilidad de radicar en un suelo o humus. Los hemiepífitos o pseudolianas
Son plantas que germinan epifíticamente sobre fanerófitos y producen raíces epígeas que arraigan más tarde en el suelo. La especie Fernandesia sanguínea es un ejemplo de las epífitas, es una especie de la familia Orchidaceae, es una hierba epífita de 20 centímetros de altura, sus flores son rojo brillante y se encuentra en Ecuador, Perú y Colombia. Otra especie epífita es la Lepanthes mucronata, es una hierba de 15 centímetros de altura con flores vino tinto. Es una especie de la familia también Orchidaceae y es una especie nativa de Colombia. Los hidrófitos, aquí se clasifican las plantas acuáticas enraizadas que tienen los órganos asimiladores sumergidos o flotantes. Algunos de los subtipos son los hidroteófitos y los hidrogeófitos. La especie Ranunculus flagelliformis es un ejemplo de los hidrófitos, es una hierba acuática que mide hasta 25 centímetros de largo, sus hojas son flotantes en la superficie del agua, tiene una forma elíptica o ovada y miden hasta 1.5 centímetros de largo, las flores son emergentes y miden hasta 7 milímetros de diámetro, tienen pétalos de color amarillo limón. Los pistilos son numerosos y son de color también amarillo. Estas se encuentran en Costa Rica, Venezuela o Bolivia. Los helófitos son plantas semiterrestres vivaces enraizadas cuyos órganos asimiladores, al menos en parte, no se hallan sumergidos. Una especie de esta forma de vida es la llamada Veronica becabunga. Son hierbas perennes de las corrientes de agua. Viven normalmente con las raíces dentro del sedimento inundado, aunque también es posible encontrarlas sobre suelos húmedos. Es una planta erecta, glabra, poco suculenta y de hojas opuestas sin peciolo. Otra especie que cumple con esta forma de vida es la especie Typha domingensis. Presenta hábito y forma de vida, es una planta perenne, hierba acuática enraizada emergente. Presenta un tamaño de hasta 2,5 metros de altura, con hojas generalmente igualando o excediendo la altura de las espigas. Parte superior de las vainas atenuadas hacia la lámina, generalmente asimétricas, pero algunas veces simétricas. En lugares tranquilos de agua dulce, prefieren estar este tipo de plantas y tienen una distribución en las zonas bioclimáticas. Se distribuyen preferiblemente en las regiones cálido-húmedas por debajo de los 100 metros de altitud. Los pleustófitos son plantas acuáticas errantes, yacentes o suspendidas en agua y en ocasiones pueden estar temporalmente enraizadas. Una especie pues característica de los pleustófitos es la Lapisia stratiophes. Esta especie fue encontrada en los páramos de Venezuela. Plantas semiautótrofas. En estas podemos encontrar las hemiparásitas vasculares, que son plantas vasculares provistas de clorofila que viven unidas a otras plantas autótrofas vivas en las que extraen la savia bruta. O las insectívoras, que son plantas propias de medios pobres de nutrientes que obtienen un suplemento alimenticio a partir de pequeños insectos que atrapan con trampas muy diversas. Dendrophthora clavata. Se trata de un arbusto hemiparásito de 1,5 metros de altura con flores verde claro. Es una planta parcialmente parásita y las raíces se unen a la planta hospedera de donde toma sus nutrientes. Se denomina hemiparásita a las plantas que en condiciones naturales es parcialmente parásita extrayendo savia de su huésped y que es también fotosintética por un cierto grado. Podemos encontrar este arbusto en los páramos colombianos y en países como Ecuador, Perú y Venezuela. En las plantas heterótrofas están, los parásitos vasculares, que son plantas vasculares que parasitan a otras plantas vivas, de la que obtienen tanto la savia bruta como la elaborada, y han perdido la capacidad de realizar la fotosíntesis. Y están los saprófitos vasculares, que son plantas vasculares que viven sobre materia orgánica muerta, de la que obtienen los nutrientes y el agua.
Estas también han perdido la capacidad de fotosintetizar. Entre las plantas heterótrofas parasitarias encontramos la especie de Gaia Dendron punctatum. Estos son árboles parasitarios que crecen sobre las raíces de otros árboles. Llegan a medir hasta 20 metros de altura. La corteza es agrietada, tienen hojas simples opuestas, elípticas o ovadas, y fue encontrada en Ecuador. Acerca de las diferentes formas de vida en páramo, hay muy pocos estudios. En el 2008, Clef realizó un estudio en el páramo de Sumapaz, donde examinó e identificó la distribución de la forma de vida vascular pues, del subpáramo. Tomó como referencia la clasificación de Ronquier y de allí encontró que las plantas las formas de vida como que más importantes o que más abundaban eran las quemófitas, las cameófitas y las hemicroptófitos. Conclusiones. Los páramos presentan 3 formaciones establecidas así por José Cuatrecasas en el año 1958, donde encontramos el superpáramo, páramo propiamente dicho y subpáramo. Cada una de estas formaciones presentan características diferentes en cuanto a temperatura, lo que genera una gran variación de especies en los páramos. Mediante las formas de vida establecidas por Ronquier, es posible clasificar las formas de vida en páramo. Los páramos son ecosistemas propios de las cordilleras de los Andes. Debido a ello, pues, como ya dijimos anteriormente, albergan una gran diversidad. Sin embargo, las formas de vida no han sido estudiadas, al igual que esas especies, y se hace necesario como generar más estudios, pues, para conocerlo. Se puede decir que las diferentes hábitats son las encargadas de elegir las diferentes formas vitales, pues, debido al tipo de clima.